Hace tiempo me di cuenta de algo que me parece súper simple, pero muy significativo, y me gustaría compartirlo con vosotros en este vídeo. Y fue el hecho de hacerme consciente de que la espiritualidad iba a pasar también por empezar a trabajar el cuerpo. Además, en el momento en el que tomé la determinación, sentí uno de los mayores avances. Hasta el punto de que si hoy llegara o llega alguien a mi vida y me preguntara, Rosana, ¿qué es lo que más te ha ayudado a evolucionar espiritualmente? ¿O qué es lo que más te ha ayudado a encontrar equilibrio interno? ¿A conseguir ser feliz? Sin duda, yo creo que le respondería trabajar mi vehículo físico. Hemos estado viviendo en un paradigma que nos ha dicho pienso, luego existo. O sea, le ha dado el total protagonismo al ego, a la parte mental, intelectual, al hemisferio izquierdo. Y no hay más que ver cómo está diseñado, por ejemplo, el sistema educativo. Desde que somos niños, vamos al colegio y nos sientan o nos sentamos en un pupitre, en una silla, y ahí vamos a pasar 5, 6, 7 u 8 horas de nuestro día, como si fuéramos robots, que parece que nuestro rol fuera el de memorizar o almacenar información y conocimientos. No te muevas más de la cuenta, no cuestiones más de la cuenta, y eso va a determinar lo que va a ser nuestra vida en los próximos años. Así que a mí personalmente no me extraña que a los seres humanos luego nos cueste tanto ser felices, o no me extraña que tengamos tanta facilidad para tener una depresión, desequilibrio interno o enfermarnos. Yo creo que si vivimos en una sociedad enferma o que es llena de seres humanos enfermos, entre comillas, una de las principales razones, para mí, sin duda alguna, es esta. He hecho la vista atrás y personalmente hace años me identifico como una persona totalmente identificada con su parte intelectual. O sea, una persona que, para la que, bueno, no todo, pero para la que mucho de la vida girase en parte a esta parte intelectual, como al almacenar conocimientos, almacenar información, apuntarme a cursos, estudiar, etc. Era como si pensara que con esta forma de actuar me fuera a ir mejor en la vida, o me fueran a ir mejor en las cosas, o incluso yo como persona fuera a tener más valor, ¿no? Como qué interesante esa persona, que es como si fuera una enciclopedia andante. Pero te das cuenta que algo falla, o algo debe fallar cuando tú eres una persona que a lo mejor tiene conocimientos, estudios o lo que sea, pero como que algo dentro de ti como te dice que tiene que haber algo más. Te sientes vacío, apagado, o sientes que no todo es como te gustaría. También, echando la vista atrás, recuerdo en una de las sesiones de las múltiples cosas que he hecho de autoconocimiento, bueno, no sé qué tema en concreto se nos estuvo planteando, pero se nos replanteó un ejercicio, y yo a través de ese ejercicio terminé conectando es como si me visualicé como una cabeza andante con patas, como si fuera por la vida como habitando o viviendo en mi cabeza, y como si estuviera totalmente desconectada mi parte mental de mi parte corporal, como si mis células estuvieran dormidas, incluso como si estuviera viviendo, como si estuviera muerta en vida. Yo creo que esa sería la palabra, muerta en vida, sí. Mis células estaban dormidas y yo me sentía como muerta en vida. Entonces sí, tenía muchos conocimientos, pero como algo fallaba, ¿no? Porque ¿de qué me servía si estaba sintiendo que no conseguía como ser feliz? Entonces, cuando me llegó el momento, los puse que me sentía así, les puse que me sentía muy identificada con la parte intelectual, que me sentía muy desconectada del cuerpo, y que eso me hacía sentir como una incoherencia, un vacío, o me hacía vivir como una sensación extraña, de disociación. Yo creo que la palabra sería esa, como de vivir disociada. En esos momentos, una persona que estaba allí presente me hizo una recomendación, y me dijo que me recomendaba que me apuntara a clases de biodanza. Yo en esos momentos no sabía lo que era la biodanza, me enteré después, pero como que me hice muy consciente de que el próximo paso en mi camino iba a ser ese, iba a ser trabajar el cuerpo, trabajar la conciencia corporal. Entonces, pues tomé la determinación de apuntarme a clases de biodanza. Y he de decir que aunque en un principio me resultó en cierta parte incómodo, me resultó incómodo porque está claro que muchas veces el hecho de
desconectarnos del sentir, ¿no? Es como que si nos dijéramos, si no siento no padezco, ¿no? Como las personas que somos muy sensibles, como muchas veces es como que tendemos a racionalizarlo todo como una sensación de, como un mecanismo de escape, ¿no? Como que, bueno, si habito en mi mente, si me desconecto del sentir, pues no voy a sentir cosas que no quiero sentir porque siento mucho y entonces eso me va a producir sufrimiento. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución, porque igual cuando nos desconectamos del sentir, ¿no? Es como que nos desconectamos de muchas cosas, también nos desconectamos del placer de la vida y de la sabiduría de la vida que pasa también por el cuerpo. Entonces, en un principio me resultó incómodo porque me di cuenta de la incoherencia que tenemos los seres humanos en cuanto a que pensamos una cosa, sentimos otra, actuamos de otra, decimos otra, y como que llevábamos muchas máscaras. Yo me di cuenta que bajo algunas máscaras de persona alegre, positiva, dicharachera o divertida, había como dentro de mí muchísimo dolor y tristeza que yo no quería sentir. Entonces, cuando yo empecé a hacer trabajo corporal y a trabajar la consciencia corporal, empecé a conectar con esa parte. Cada vez que conectaba con esa parte sentía como mucho dolor y mucha tristeza, y entonces no me gustaba que me vieran de esa forma, ¿no? Porque yo pues me había creado un personaje determinado para ser aceptada, y entonces eso iba totalmente en contra de ese personaje, pero era necesario y me tenía que comprometer. Entonces así lo hice, me comprometí a sentir toda esa parte. Y porque para sentir una felicidad o una alegría verdadera necesitamos vaciarnos, necesitamos vaciar todas esas emociones que realmente no nos dejan estar en paz con nosotros mismos. Eso por un lado. Y por otro lado también está la otra parte también, de que la parte súper gratificante, de que me daba cuenta cómo yo muchas veces llegaba a una clase de biodanza y cómo me iba. Como yo muchas veces llegaba a una clase de biodanza triste, a lo mejor con sensación de preocupación o de tener problemas. Y muchas veces esa sensación nos la da el diálogo mental que nosotros establecemos con nosotros mismos, pero cuando luego conseguimos conectar con el cuerpo, llega un momento que yo me acuerdo que llegaba algunas veces triste y terminaba la clase y decía, jo, estoy más feliz, o sea, ¿dónde están los problemas? En ningún sitio, eran como problemas imaginarios, porque era como una sonrisa de oreja a oreja, pero además sintiéndolo de verdad, ¿eh? Y, así que, por ejemplo, a mí la biodanza, que estuve haciéndolo 1 o 2 años, 1 o 2 veces por semana, me ayudó muchísimo, pero hay muchísimas otras formas de trabajar la conciencia corporal y de trabajar el cuerpo. Entonces, si estáis en un momento de vuestra vida que pensáis que tenéis muchísimos conocimientos, pero que todavía creéis o sentís que os falta algo, posiblemente replantearos si ese paso que tenéis que dar al frente sea trabajar la conciencia corporal, porque es totalmente primordial. De hecho, ahora mismo estamos pasando de un paradigma del pensar al sentir, de la mente al corazón. Y para pensar del conocimiento a la sabiduría. El conocimiento está en la mente, pero la verdadera sabiduría está en el cuerpo. Por eso es tan importante trabajar el cuerpo, porque la guía interna, el maestro interno, la intuición, la percepción, la creatividad, todo eso viene cuando trabajamos el cuerpo. Además de que hay un antes y un después también, porque elevamos muchísimo la vibración. ¿De qué forma se puede trabajar el cuerpo? Si estáis viendo el vídeo y os estáis preguntando, vale, está claro que hay que trabajar el cuerpo. ¿De qué forma puedo yo trabajar el cuerpo? Hay muchas formas. Por un lado está, bueno, pues la danza es una de las formas de trabajar el cuerpo, hacer ejercicio físico, el yoga, por ejemplo, todas las dinámicas que conectan el movimiento, el ejercicio físico con la respiración. El yoga es otra forma de trabajar el cuerpo. Todo lo que sea realizar también ejercicio dentro de la naturaleza nos conecta muchísimo más, y si estamos en movimiento también, a mí por ejemplo me gusta mucho el senderismo, me ayuda también muchísimo. Pero también, aparte de este tipo de ejercicios, también es fundamental trabajar hábitos de alimentación, por ejemplo. Así que sí que vais a notar también en vuestra vida de que va a llegar un momento que vais a decir, no puedo seguir así, tengo que cambiar ciertas cosas. Sí, tengo muchos conocimientos, tengo mucha información, pero no. Pero luego en mi día a día hay una incoherencia porque tengo una serie de hábitos que, o sea, la conciencia está desarrollada también con la conciencia, la espiritualidad, el desarrollo de la conciencia tiene mucho que ver con todo, con cada una de nuestras acciones.
y con cada uno de los hábitos que tenemos en nuestra vida. Entonces va a ser súper importante desarrollar y mejorar la alimentación, desintoxicar el cuerpo. Va a haber un momento que el cuerpo te lo va a pedir sí o sí. Te lo va a pedir sí o sí. Va a haber un momento que el cuerpo te va a pedir más y que el alma te va a pedir más y que te va a pedir cada vez más coherencia. Te va a pedir que dejes hábitos de alimentación, que cambias tipo de alimentación. Te va a pedir que desintoxiques el cuerpo, por ejemplo, de temas adictivos, como puede ser alimentación chatarra, como puede ser beber alcohol, como puede ser fumar o como puede ser consumir drogas para el que las consuma. Y que cuando tomes esa determinación va a haber un antes y un después. O sea, es como que vas a sentir una sensación de liviandad enorme, vas a sentir una sensación de conexión enorme, vas a sentir una sensación de conexión enorme, te vas a sentir muchísimo mejor y vas a ver que esa era parte de la clave de que había algo que todavía te faltaba.